Grecia conoció asimismo el mito del eterno retorno, y los filósofos de época tardía llevaron a sus últimos límites la concepción del tiempo circular. Citando el bello tratado de H. Puech, según la célebre definición platónica, el tiempo que determina y mide la revolución de las esferas celestes es la imagen móvil de la eternidad inmóvil que imita desarrollándose en círculo. Por consiguiente, el devenir cósmico en su totalidad y por tanto la duración de este mundo nuestro de generación y corrupción se desarrollarán en círculo o según una sucesión indefinida de ciclos en cuyo transcurso la misma realidad se hace, se deshace, se rehace conforme a una ley y a alternativas inmutables. No sólo la misma suma del ser se conserva sin que nada se pierda ni se cree, sino que algunos pensadores de la antigüedad agonizante, pitagóricos, estoicos, platónicos, llegaron incluso a admitir que en el interior de cada uno de estos ciclos de duración, de estos aiones, de estos aeva, se producen las mismas situaciones que se produjeron ya en los ciclos anteriores y se reproducirán en los ciclos subsiguientes, y esto hasta el infinito. Ningún acontecimiento es único, ni se representa una sola vez. Por ejemplo, la condena y muerte de Sócrates, sino que se ha representado y representará a perpetuidad. Los mismos individuos han aparecido, aparecen y reaparecerán a cada vuelta del círculo sobre sí mismo. La duración cósmica es repetición y anakiklesis, eterno retorno. Con relación a las religiones arcaicas y paleoorientales, así como en relación con las concepciones mítico-filosóficas del eterno retorno, tal como fueron elaboradas en la India y en Grecia, el judaísmo presenta una innovación fundamental. Para el judaísmo, el tiempo tiene un comienzo y tendrá un fin. La idea del tiempo cíclico se ha superado. Yahvé no se manifiesta ya en el templo cósmico, como los dioses de otras religiones, sino en un tiempo histórico que es irreversible. Cada nueva manifestación de Yahvé en la historia no es reducible a una manifestación anterior. La destrucción de Jerusalén expresa la cólera de Yahvé contra su pueblo, pero no es la misma cólera que Yahvé había manifestado con la destrucción de Samaria. Sus gestos son intervenciones personales en la historia y no revelan su profundo sentido más que para su pueblo, el pueblo que Yahvé ha escogido. El acontecer histórico gana aquí una nueva dimensión. Se convierte en una teofanía. El cristianismo va aún más lejos en la valorización del tiempo histórico. Por haber encarnado Dios, por haber asumido una existencia humana históricamente condicionada, la historia se hace susceptible de santificarse. El illud tempus, evocado por los evangelios, es un tiempo histórico claramente limitado, el tiempo en que Poncio Pilato era gobernador de Judea, pero fue santificado por la presencia de Cristo. El cristiano contemporáneo que participa en el tiempo litúrgico se incorpora al illud tempus en que vivió, agonizó y resucitó Jesús, pero no se trata ya de un tiempo místico, sino del tiempo en que Poncio Pilato gobernaba Judea. Para el cristianismo también el calendario sagrado reproduce indefinidamente los acontecimientos de la existencia de Cristo. Pero estos acontecimientos se desarrollaron en la historia. Ya no son hechos que sucedieran en el origen del tiempo, al comienzo, con la particularidad que para el cristiano el tiempo comienza de nuevo con el nacimiento de Cristo, pues la encarnación funda una situación nueva del hombre en el cosmos. Resumiendo, la historia se presenta como una nueva dimensión de la presencia de Dios en el mundo. La historia vuelve a ser historia santa,
tal como se la concebía, pero en una perspectiva mítica, en las religiones primitivas y arcaicas. El cristianismo conduce a una teología y no a una filosofía de la historia, pues las intervenciones de Dios en la historia, y especialmente la encarnación en la persona histórica de Jesucristo, tienen un fin transhistórico: la salvación del hombre. Hegel vuelve a tomar la ideología judeo-cristiana y la aplica a la historia universal en su totalidad. El espíritu universal se manifiesta continuamente en los acontecimientos históricos y no se manifiesta más que en ellos. La historia se convierte, pues, en su totalidad, en una teofanía. Todo lo que ha sucedido en la historia debía suceder así porque así lo ha querido el espíritu universal. Con ello se deja abierto el camino a las diferentes formas de filosofía historicista del siglo XX. Aquí se detiene nuestra investigación, pues todas estas nuevas valorizaciones del tiempo y de la historia pertenecen a la historia de la filosofía. Sin embargo, hay que añadir que el historicismo se constituye como un producto de descomposición del cristianismo. Concede una importancia decisiva al hecho histórico, que es una idea de origen judeo-cristiano, pero al hecho histórico en cuanto tal, es decir, denegándole toda posibilidad de revelar una intención soteriológica, transhistórica. En lo que concierne a las concepciones del tiempo en que se han detenido algunos filósofos historicistas y existencialistas, no deja de tener su interés una observación. A pesar de no ser concebido ya como un círculo, el tiempo recupera, en estas filosofías modernas, el aspecto terrorífico que tenían las filosofías india y griega del eterno retorno. Definitivamente desacralizado, el tiempo se presenta como una duración precaria y evanescente que conduce irremediablemente a la muerte.